venimos ante ti esta mañana para rogarte que tú seas cada día más, ya lo eres, pues eres dueño de todo, y en especial de nosotros que nos has redimido por gracia, con la sangre de tu Hijo. Somos tuyos, tú reinas en nosotros, tú estás morando por tu Espíritu en nosotros. Queremos que cada día eso sea más real para nuestra conciencia y consciencia, que vivamos conforme a esa realidad, que tú nos has transferido del reino de la muerte y del pecado al reino de tu amado Hijo, Señor, al reino de Cristo. Y que ahora tu palabra predicada tenga ese efecto de dominio sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones, sobre nuestros afectos, sobre nuestras decisiones, sobre cada latido de nuestro corazón y cada respirar, Señor. Que como dice esa canción, tú seas realmente nuestro respirar y que tu presencia realmente viva en nosotros. Bendice este tiempo de predicación de la palabra. Guía, oh Espíritu Santo, Señor, los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, que realmente sean palabra de Dios, que lleguen al corazón de mis hermanos, que transformen y cambien y salven a los perdidos, y que tú hagas tu obra edificadora y revivificadora en nosotros, tu Iglesia. Y te lo rogamos, Señor, como siempre, a través de los méritos y la sangre preciosa de nuestro Señor, Rey de Reyes y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Pues acompañadme, por favor, al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Sí, estamos en Romanos, no os asustéis, pero acompañadme al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y a ver si adivináis qué versículo vamos a leer. No os digo el versículo, pero dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué versículo es? 16, ¿no? Bueno, este es de los primeros versículos que casi se aprende a un creyente, ¿no? O nuestros hijos, cuando estamos enseñándoles, o están en la escuela dominical. Y si llevas poco en el Señor y no es así, no te lo sabes de memoria, ya sabes lo que tienes que hacer. Correr a casa, ponerle fosforito, aprendértelo, y no solo eso, meditar en él, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Yo ya tengo una edad en la que por más que intente rememorizar textos, lo tengo claro. Me pego unos líos, ¿verdad? En la reunión de oración ya lo vemos, ¿no? Hacemos lo que podemos, ¿eh? La edad es ahora, pequeñines, ya sabéis. Pero es un texto hermosísimo. Cada vez que lo lees, no me digáis que lleves 6 meses en el Señor o 60 años, tu corazón no se llena de gozo y de paz y de alegría. Es un texto sobrecogedor y lo usamos, evidentemente, para hablar de que Dios envió a su Hijo a morir en lugar de aquellos que estaban condenados, de aquellos que estaban perdidos, y que ahora estos, por medio de creer, pueden pasar a la vida eterna. Más o menos es lo que el texto nos dice, pero la clave posiblemente sea el encabezamiento, el tanto o el de tal manera, depende de la traducción que tengáis, pero transmite un amor intenso, enorme, desbordante, inalcanzable, muy por encima de nosotros, de tal manera, y fijaos cómo, que no solo eso, sino que envió a su Hijo unigénito. Aquí Juan no quiere darnos una lección de teología. ¡Ay! ¿Qué quiere decir unigénito? Y vamos al léxico bíblico, y unigénito. Bueno, unigénito quiere decir que es su único Hijo. De una forma muy sencilla. Y lo importante de que diga unigénito no es para que nosotros hagamos teología, es porque te está diciendo que su único Hijo, Él lo entregó hasta la muerte en la cruz por ti. ¿Hay mayor muestra de amor que esa? Yo creo que no.
tengas 3 hijos, 6 o 1, un hijo no se da alegremente. Bueno, un hijo no se da, ni alegremente ni tristemente. Estamos llamados a cuidar de la vida de nuestros hijos. Dios no nos pide que matemos a nuestros hijos, pero Dios Padre sacrificó, como el Abraham de Génesis, a su propio hijo, por ti y por mí. El único. Y esto nos habla evidentemente de la realidad del amor de Dios. De esto nos habla este texto. Ahora yo te pregunto, ¿cuán real es para ti el amor de Dios? Porque hablamos mucho del amor de Dios. Creo que será raro el día en el que esa idea al menos no ronde por nuestra cabeza, que Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama, que ama al mundo, a la humanidad caída, que ama a las personas. ¿Los seres humanos son valiosos para Dios? Hay algunos furibundos por ahí que dirían, no, depravados, miserables, insectos, merecen ser aplastados. Eso es denigrar al ser humano. El ser humano es depravado, el ser humano está caído, está corrompido, muerto en sus delitos y pecados, es un enemigo de Dios, es un rebelde, sí, pero Dios ama. Porque Dios no crea nada por desprecio, lo crea por amor. Y Dios nos ama, a todos. No debemos olvidar eso. Pero yo, de nuevo, te pregunto, ¿cuán real es el amor de Dios para ti? ¿Crees que este amor solo se puso en marcha en el plan de la redención para salvar a un pueblo para su gloria y ya está? ¿O es algo que continúa? ¿Es algo que es real para ti hoy en día? ¿Tú te has levantado hoy meditando en el amor de Dios o sintiendo el amor de Dios en cada pequeña cosa? Sería una buena pregunta que hacernos. Como creyente, ¿ves ese amor de Dios de forma tangible y real en tu día a día? Por supuesto, estoy seguro que si ahora vamos individualmente, ninguno va a decir que no. Por supuesto, claro, no. Pero ¿qué ocurre en esos momentos de intimidad en los que nos sentimos, vamos a decirlo, abandonados por Dios? Él me ha dejado, Él no está aquí, no noto su presencia, no lo siento. Esto es un pecado inconfesable. Pero en algún momento de nuestra vida todo creyente se ha encontrado, o tristemente se encontrará, ante esa disyuntiva. ¿Dónde está el amor de Dios de Juan 3:16? ¿Dónde está? No lo siento, no lo veo, no lo vivo, y es más, y esto es peor todavía. Y si te sientes mal por ello, gloria al Señor. No soy capaz de demostrárselo a otros. A mi hermano, a mi hermana, por los que sé que Cristo murió, no soy capaz de demostrarle ese amor. Si te duele, vas por el buen camino, no te asustes. Pero a veces cuesta. No cuesta, a veces nos parece imposible. Imposible, no puedo. Y no nos atrevemos ni a pensar en eso, ni a confesarlo siquiera. En el sermón anterior, recordáis que vimos cómo Pablo anima a los cristianos en Roma y les enseña que Jesucristo nos justificó por medio de la fe, nos trajo a la paz con Él, nos dio una esperanza de gloria, nos dio una relación de intimidad con Él. Y esto es gracias a qué doctrina maravillosa, la de la justificación. ¿Sí? ¿Recordamos? Hablamos de esto. Y también vimos cómo nuestra esperanza, nuestro gozo, persisten y se fortalecen aún en medio de las pruebas. Hablamos del sufrimiento, hablamos del dolor, hablamos de las pruebas también la semana pasada. Pero es un amor que a pesar de eso crece en fuerza y en convicción. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y ahora Pablo
como ha hecho ya en otras ocasiones en esta carta, si os fijáis, Pablo, él siempre se anticipa a una objeción, ¿no? Como si alguien le fuera a hacer una objeción. Y él siempre se anticipa dando argumentos. Por si acaso estabas pensando a esto, ahora te digo lo otro. Y estás equivocado. Y esto lo hace aquí. Él está como respondiendo, a partir del versículo 6, a alguien que puede decir, ¿cómo sé yo, Pablo, o cómo sé yo, pastor, en esta mañana, que el amor de Dios es real? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo estar seguro de que no es una ilusión? ¿De que no es una paranoia que me he montado yo en mi cabeza o que me la acabo creyendo porque se repite mucho en la iglesia? ¿Esto es de verdad? ¿De verdad Dios me ama de esta manera? ¿Cómo sé que Dios me ama hasta este punto? ¿Cómo lo sé? A mí, que sé perfectamente cómo soy, ¿realmente Dios me puede amar tanto? Y Pablo lo aclara, como siempre, de forma contundente. Pablo nos viene a decir lo siguiente: mira, esto no depende de ti, esto va más allá. Esto se fundamenta en la obra de Jesucristo en la cruz, ni más ni menos. En un hecho histórico, la crucifixión de Jesucristo. Y esto lo podemos ver en los versículos, ahora sí, podéis acompañarme, de la carta a los Romanos. Vamos al capítulo 5, recordáis, estamos ahora justo en la mitad de este capítulo. Vamos a leer los versículos del 6 al 11. Y dice así el apóstol: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un injusto. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, hermosas palabras. Y mi intención en esta mañana, hoy, hermanos, es que salgas de la iglesia totalmente convencido del amor de Dios, rebosante del amor de Dios, que te salga el amor de Dios por los ojos, por la boca, en los abrazos que des a tus hermanos al acabar el culto, en las relaciones que puedas restaurar al acabar este culto, porque sí hay relaciones que restaurar, hay cosas que no queremos arreglar. Estamos en una zona de confort, todos, y nos cuesta, y no lo confesamos. Pero yo quiero que hoy ese amor se manifieste aquí, te dé seguridad en Cristo, te convenza del amor de Cristo, y te lleve a demostrar el amor de Cristo en medio de esta iglesia, empezando por esta iglesia, por tu familia de la fe. Así que hemos leído, el apóstol Pablo quiere que sepamos que hay dos maneras en las que podemos afirmar nuestra seguridad del amor de Dios. La primera, me vais a permitir, voy a la semana pasada, veamos brevemente, en el versículo 5, si tenéis vuestras Biblias abiertas, recordáis, él dijo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto quiere decir que todo cristiano, tú y yo, tenemos, a un nivel mayor o menor, una experiencia personal e interna del amor de Dios. Puede que tú la sientas en este preciso momento porque llevas poco tiempo en el Señor y tienes, como dice el Señor Jesucristo a los Efesios en el Apocalipsis, ese primer amor. Y estás que no cabes dentro de ti, y lo notas, y es real. Pero los que quizá llevamos un poco más en el Señor sabemos que eso, hay un momento que no decimos que desaparezca, pero se estabiliza. Y sí, tristemente a veces puede parecer que no está. Según la providencia de Dios para nosotros, como Él quiera trabajarnos, como Él quiera mostrarnos nuestra dependencia de Él, dependiendo de nuestro pecado, dependiendo de las circunstancias que muchas veces son duras, esa sensación del amor de Dios parece desvanecerse.
Pero normalmente el cristiano la siente de una forma sutil, tierna y constante a lo largo de toda su vida. Así que es verdad, sentimos de forma, vamos a decir, subjetiva, personal, el amor de Dios. Y creo que nadie que sea un hijo de Dios aquí podrá negarlo con la cabeza. La sentimos. Y también, como vimos la semana pasada, ese sentimiento, esa sensación, que no es un sentimiento propio, es real, el Espíritu manifiesta eso en nosotros. Eso es algo que podemos potenciar. Y lo vimos la semana pasada. ¿Cómo lo podemos potenciar? Orando, leyendo las Escrituras y meditando en ellas. No en plan, mira, ya me he leído Romanos en 2 horas, ¡wow! Siguiente. No, meditando en lo que leemos, viviendo en comunión con nuestros hermanos, viviendo en obediencia a lo que la palabra de Dios nos dice. Toda esta consciencia del amor de Dios se vuelve más fuerte, más poderosa. Así que, como decimos muchas veces, no te quejes si estás débil. La culpa no es de nadie más, sino posiblemente de ti. Porque tenemos esa responsabilidad de fortalecer el amor de Dios que mora en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Es uno de los rasgos del fruto del Espíritu Santo. Así que si tienes el Espíritu Santo en ti, el amor de Dios mora en ti. Y tienes que ser consciente de que es real y verdadero. Esto por un lado. Pero en segundo lugar, Pablo nos está diciendo que independientemente de que esa seguridad sea más o menos intensa, más fuerte, menos fuerte, independientemente de eso, podemos estar seguros del amor de Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a leerlo en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esto en el griego literalmente es indefensos ante Dios, a su tiempo murió por los impíos. Voy a repetirlo. Hermano, hermana, has de saber que me da igual cómo te sientas esta mañana, si el amor de Dios es muy fuerte en tu corazón o es muy tenue. Cristo, cuando aún eras débil, indefenso, pecador, a su tiempo murió por ti. Esto es lo que nos dice Pablo. Así que esto va muchísimo más allá, mucho más allá de lo que tú puedas sentir o experimentar. Dios, sabiendo la incapacidad que tú y yo teníamos de salvarnos, de reconciliarnos con Él, de poder permanecer impunes ante la justicia divina, es decir, ante su ira, Él en la eternidad elaboró un plan de redención para sus hijos, para sus escogidos, para su iglesia. Un plan que decretó el Padre, que el Hijo vino a cumplir en la cruz y que el Espíritu Santo ahora aplica en tu corazón. De forma única y preciosa e individual. No hablamos a bulto. Individual, personal. Dios te preconoció en la eternidad. Y ese plan era para ti, y para ti, y para ti. Para todos. Cuando éramos débiles, de nuevo, indefensos, pecadores, muertos espiritualmente, condenados, sumidos en nuestra impiedad, a su tiempo, el Señor no vino tarde ni después. ¿Quién dice, por qué no vino en estos tiempos el Señor, no? ¿Por qué tuvo que venir hace 2000 años? ¿Le vamos a decir a Dios cuando tiene que llegar? A su tiempo, ni pronto ni tarde, en el momento preciso de la historia, cuando quedaba más que demostrado que el ser humano, después de haberlo probado todo, era incapaz de redimirse y cada vez se creaba más y más y más sufrimiento a sí mismo, Dios envía a su Hijo a morir por pecadores. En tu lugar y en el mío, aún antes de que nacieras. Antes de que nacieras, Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí y por todos sus hijos. ¡Guau!
¡Qué maravilla! Murió por los impíos. Jesucristo, el Rey prometido a Israel y al mundo, renunció a todo, hasta la mismísima muerte, para tomar el lugar en la cruz de personas que le rechazaban. Y esto es un hecho objetivo. Da igual cómo te sientas esta mañana. Esto ocurrió. Esto es histórico. En eso se fundamenta nuestra fe. En la vida, muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Pilares fundamentales de la fe cristiana. Así que sí, esto es una muestra de entrega y de renuncia hasta la muerte total. Sientas el amor de Dios o no en ti esta mañana. Y Pablo aún va a reforzar este argumento ahora de una manera muy sencilla. A mí la verdad es que esto es de esos pasajes que tú dices, la verdad, es un gusto predicarlos porque en el fondo no predicas nada, entendedme. Expones lo que está muy claro, ¿no? Creo que si uno lee con un poco de detenimiento estos versículos están claros, se explican solos. Pero es un gusto poder explicarlos, porque poder aplicarlos a la iglesia es una maravilla, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Fijaos, pone un ejemplo muy sencillo el apóstol, versículos 7 y 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando en sentido, en realidad es descendente, ¿no? Nos habla del justo, nos habla del bueno y del impío, como si hubiera tal cosa como tres tipos de personas. Bueno, es que hay justos, hay buenos y hay impíos. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo realmente. Pero está usando esto para que lo entendamos bien el punto. Ya veréis, es sencillo. Para los judíos que había en la iglesia de Roma en aquel momento, cuando tú les hablabas de un justo, lo que los judíos llamaban y llaman un sadik, un justo, era aquel hombre que cumplía escrupulosamente con toda la ley. Al dedillo. Al dedillo. Las escrituras en Lucas 1 nos hablan de los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabet. ¿Y qué nos dice? De ellos nos dicen que eran justos delante de Dios e irreprensibles de todos los mandamientos del Señor. Eran personas meticulosas en el cumplimiento de la ley. Eran personas, vamos a decir, lo que llamamos, eso es un tío legal, ¿no? Pues no. Es alguien legal, alguien que cumple con la ley escrupulosamente. Vamos, aquel que no se va a saltar un semáforo. Cumplen escrupulosamente con todo lo que la ley manda. El mismo apóstol Pablo está diciendo en Filipenses 3 que él, en cuanto a la justicia de la ley, yo era, como fariseo, yo era irreprensible. ¡Wow! Lo que está diciendo Pablo aquí. Yo cumplía. ¿Recordáis las palabras del Señor Jesucristo? A menos que vuestra justicia no sea como la de los escribas y fariseos. ¡Wow! No podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser esto? Pero si estos tíos eran unos hipócritas. Cuidado. Algunos lo eran. Pero esta gente amaba a su forma a Dios y amaba la ley. Y la cumplían al dedillo. Pues lo que está haciendo aquí Pablo es diciendo que estos son personas que cumplen escrupulosamente los mandamientos de Dios. Ahora bien, un justo, no estoy pensando en los padres de Juan el Bautista, pero un justo no necesariamente es una persona buena. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Me seguís? Un justo no necesariamente manifiesta ternura, bondad, interés y afecto hacia los demás. Puede cumplirlo todo perfectamente, pero no necesariamente es bueno. Y dice aquí Pablo que por eso, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Porque sí, es muy justo, pero en eso se queda. No tiene bondad en sí mismo necesariamente. Es un hombre que vive de manual. Es un hombre de manual, pero no es un hombre amoroso. Necesariamente.
Por lo tanto, tampoco es necesario que realmente lo haga por amor a Dios y amor al prójimo. Puede hacerlo para su propia gloria. Y ser muy justo, más que tú y que yo. Aquí está diciendo Pablo que apenas, cabe una ínfima posibilidad de que alguien muera por alguien así. Pero ahora pasa lo siguiente. Pero nos habla del bueno. Esto es otra cosa, ¿no? Nos habla del hombre bueno. ¿Qué es un hombre bueno? Bueno, tiene todo lo bueno del justo, que es un hombre que cumple la ley de Dios, pero tiene un corazón lleno de amor a Dios, por eso le obedece, y al prójimo. Y ama y cuida a su prójimo. Esto ya es alguien bueno. Esto ya es otra cosa. Es como Simeón. Si recordáis Simeón, quien recibió a Jesús en el templo, ¿qué se dice de Simeón en Lucas 2? Que era alguien que era justo y piadoso. Esto es otra cosa. Justo y piadoso. Era un hombre bueno. Amaba la justicia de Dios y la bondad. Era bueno, piadoso. Claro, esto también es una bondad relativa, porque por muy justo y piadoso que fuera Simeón, era tan pecador como tú y como yo y como el justo, y necesitado de la gracia de Dios igualmente. Pero aún así, aquí ya dice Pablo, bueno, aquí, ya llegado este punto, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Podría ser, ¿no? En nuestra cabeza puede caber esa posibilidad. Es alguien tan bueno, que ha hecho tanto bien, que es tan digno de nuestro amor por lo bueno que es, que hasta podríamos en un momento dado dar nuestra vida, ¿no? Bien, seguimos el argumento de Pablo. Pero al final, Pablo está llevando esto al punto álgido para demostrarnos que en realidad la única acción de amor supremo, la única, es la de morir por un impío, o sea, por cualquiera de nosotros, por el justo y por el bueno y por quien quieras. Porque Cristo murió por los impíos, por ti y por mí. ¿Nosotros podemos manifestar rasgos de justicia en nuestra vida? Sí. Momentos de bondad, también. Cuidado, seamos creyentes o no. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que la gloria de la bondad absoluta, del amor absoluto, no depende ni de la justicia ni de la bondad, porque en realidad son relativas. Ante Dios todos somos impíos, todos somos pecadores, y por todos nosotros murió el Señor Jesucristo. Como nos dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo a morir por una raza pecadora, rebelde, desobediente, terca. Vamos, por ti y por mí. Nos veamos así o no. Esa es la realidad. Cristo escogió, por la voluntad de su Padre, morir por nosotros que éramos malos. Y desde luego, esto es algo en lo que debemos meditar. No es solamente que el amor de Dios se manifieste de forma mayúscula en la cruz, es que precisamente es esto. Ni tú ni yo éramos justos, ni tú ni yo éramos buenos. Si Cristo murió por nosotros, ¿qué éramos? ¿Qué? Pecadores. Cristo solo murió en la cruz por pecadores, porque solo hay pecadores, realmente solo hay pecadores. Así que nos tiene que llevar a la humildad estas palabras, pero al mismo tiempo a reconocer el amor de Dios. Como dijo en una ocasión Paul Washer, él dijo, Juan 3:16 no es una muestra de lo valiosos que éramos para Dios. Es una muestra de lo depravados que éramos, pues Dios mismo tuvo que enviar a su propio Hijo para librarnos de nuestra maldad. Y eso es lo maravilloso que hizo Jesús.
amándonos de una forma increíble. Da igual lo que sientas, da igual tus circunstancias, da igual lo que puedas ver en la vida, el amor de Dios hacia ti es inquebrantable y está garantizado por su obra en la cruz a favor tuyo, ni más ni menos. Es un amor sellado con su sangre, sangre preciosa del Hijo de Dios, del Cordero sin mancha. Esa es la mayor evidencia del amor de Dios. Dios te amó tanto, a pesar de tu maldad, que entregó a su propio Hijo a morir por ti. Y claro, alguien puede decir, vale, esto está muy claro, pero puedes preguntarte a lo mejor, sí, es verdad, Dios me amó de una manera asombrosa, pero soy débil y mi fe se desvanece muchísimas veces. Soy pecador, ¿cómo sé que llegaré a la gloria? ¿Cómo sé que voy a llegar hasta el final? ¿Cómo sé que permaneceré fiel hasta ese día? Y Pablo nos está diciendo que la obra de Cristo en la cruz no solo nos da seguridad para ahora, sino también para nuestro destino final. Tenemos la garantía de que vamos a ser preservados en Cristo hasta el final. Y lo vemos en los versículos 9 y 10, acompañadme. Pues mucho más, dice, si siendo aún pecadores, vamos a la parte B del versículo 8, si siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, ahora el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es excelente, esto es maravilloso. Cristo murió en lugar tuyo cuando eras su enemigo. ¿Claro? ¿Está claro? Amén. Con cuánta más razón, ahora que ha resucitado de los muertos, vive y reina en los cielos, serás salvo por su vida. Cristo vive. No está en una tumba, no está en una cruz. Aquí no ponemos ninguna imagen. La cruz está vacía, la tumba también. Cristo está en los cielos y reina. Si en su muerte fuimos salvos, en su vida, ¿qué podemos decir? Él nos preserva, Él nos sostiene, Él nos mantiene, porque nos ama, porque ha muerto por nosotros. Es que yo no sé, ha muerto por nosotros. De verdad, a veces estas palabras suenan a cliché. ¿Sí? Cliché teológico. Jesús ha muerto por nosotros. Muy bien. Es verdad. Y lo cantamos, y lo leemos, y lo enseñamos. Pero es que vamos a ver, ¿cómo te sentirías si alguien muriera por ti? ¿Cómo te sentirías hacia esa persona? ¿Agradecimiento? O sea, no cabrías en ti, no lo podrías asimilar. Pero es que eso es lo que hizo Dios, enviando a su Hijo. Encima enviando a su Hijo. Porque si yo tengo que morir por alguien, oye, llegado al extremo me pongo yo, pero no pongo a mis hijas. Es que Él puso a su Hijo, porque su Hijo en la eternidad se sometió y se ofreció voluntariamente para morir por ti. Y el Padre acepta ese aquí estoy, envíame a mí. ¿Y aún dudamos del amor de Dios? ¿Cómo podemos dudar de ese amor? ¿Veis cómo va más allá de cómo te encuentres tú esta mañana? Da igual. Mañana vas a estar en la cima de la montaña y el jueves vas a estar hecho unos zorros por los suelos. Pero hace 2000 años en la cruz Cristo ya murió por ti aun cuando no habías nacido. Aún en la eternidad Cristo decretó llamarte un día y llevarte a su gloria. Por lo tanto, ¿qué podemos cuestionar a Dios y a su amor? Es inquebrantable, es perpetuo, es eterno, es divino. Si Él no te abandonó a tu suerte y condenación cuando eras enemigo de Él, ¿te va a fallar ahora que eres su amigo? Ni muchísimo menos. Como dice el apóstol Pablo más tarde en Romanos,
Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Él nos otorgó la fe para ser salvos, Él va a mantener esa fe. Él nos abrió las puertas del cielo, Él nos va a llevar hasta el cielo. No nos quepa ninguna duda, ninguna. Así que para concluir, hermanos, estos primeros 10 versículos que hemos visto en los últimos 2 domingos nos presentan los maravillosos beneficios de la justificación por la sola fe. Y no es solo teología, repito, no es doctrina, no es solamente una posición legal delante de Dios, es una fuente de paz y de gozo pensar en nuestra justificación. Un monje agustino como Martín Lutero, que vivía enfadado con Dios, enfadado consigo mismo, enfadado con el mundo, aterrorizado por la ira divina, cuando comprendió lo que era la justificación por la sola fe, toda su vida fue transformada en un momento, en un solo atisbo. Toda su vida cambió por completo. Rebosaba el amor de Dios, el gozo de Dios, y con la ayuda de ese Dios pudo hacer todo lo que hizo, y somos herederos de mucho de lo que Él hizo. Aquí estamos hoy, hablando de esta preciosa doctrina, que nos libera de la ansiedad, de la culpa, de la amargura, de la enemistad, del rencor, del miedo, de la inconstancia, de la inseguridad, y nos trae esperanza, gozo, amor, certeza, verdad, un futuro glorioso, paz con nuestro prójimo. Esta doctrina es maravillosa, es el corazón del Evangelio, bien podemos decir que sí. Y por eso Pablo ahora, hablando de este gozo, de esta alegría, en el versículo 6 ya dice, y no solo esto, que hay más, a Pablo le encanta asombrarnos, que no solo esto, ahora os digo que además también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gozo en Dios, nos gozamos en Dios, en quién es Dios, en lo que ha hecho Dios y hará con nosotros. Gozarnos en Dios. El gozo es el verdadero distintivo del cristiano. No el gozo histérico y desordenado que vemos en algunos lugares. La gente riéndose por los suelos, diciendo que esto es la obra del Espíritu Santo. No, no estamos hablando de eso. El gozo es algo que se lleva como una insignia. El cristiano es gozoso por naturaleza. Aún en el dolor hay gozo. Nos gozamos en todo momento, perdura en medio de todas las circunstancias, porque no depende de las circunstancias, depende del inquebrantable amor de Dios manifestado por nosotros en la cruz. Y sí, los seres humanos buscamos felicidad y seguridad normalmente en cualquier cosa que no sea Dios. Y aún los cristianos también. Somos así. Somos así. Todavía queda mucho del viejo hombre. ¿Y qué ocurre? Que tarde o temprano, como buscamos esa alegría, ese gozo, esa seguridad, esa esperanza en cosas que no son Dios, nos desilusionamos, nos cansamos, nos decepcionamos. Nos desilusionamos de amigos, de esposos y esposas, de novios y novias, de hijos e hijas, de padres y madres, nos decepcionamos de todo el mundo, de compañeros de trabajo, de jefes, de condiscípulos, de hermanos de la iglesia y hermanas, nos decepcionamos porque ponemos nuestro corazón y fuente de gozo y seguridad en ellos. Y nos equivocamos. Buscamos también la felicidad y la seguridad en las riquezas, en la fama, en la familia, en la iglesia, aún en uno mismo. Y volvemos a desilusionarnos, como dice el libro de Tim Keller, que por cierto lo tenemos allí, ¿verdad? Dioses que fallan, ¿sí? Ya sabéis. Nos apoyamos en dioses con minúscula, dioses que fallan, que no duran. Y tarde o temprano verás que cuando tu felicidad depende de eso, es muy débil.
Y esto nos lleva muchas veces a decir, hay tantas canciones que se titulan así, nunca me volveré a enamorar, nunca volveré a poner mi amor en esto, jamás, se acabó, mi corazón ya está cerrado. No, solo para descubrir que al cabo del tiempo volvemos otra vez a poner nuestro corazón en cosas débiles y pasajeras. Y ahí estamos. Hermanos, fuera de Cristo y del Evangelio, o adoras a Dios o adoras al mundo. Y lo que ofrece este mundo es pasajero. Aunque dure 50, 70 años, es pasajero. ¿Lo ves? Por definición. Y al final, es que hermanos, esto no deja de ser una forma de idolatría, de la que tenemos que aprender, por medio de sufrimientos muchas veces, a desprendernos. La idolatría de todo aquello que no es Dios, de todo aquello que no es Cristo. Pero hermanos, el Evangelio nos trae a Dios. No es que nos lleve a Dios, es que nos trae a Dios, nos da a Dios. Y Dios es lo único perecedero, Dios es la roca, Dios es inconmovible, y su amor y sus promesas también. Y eso no va a fallar nunca. Como decía Agustín de Hipona, el gran teólogo y obispo del siglo IV, nos hiciste para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Podemos encontrar el gozo verdadero en conocer a Dios, en tener una estrecha relación con Dios, en estar en paz con Dios, en tener la paz de Dios, en tener comunión, en que Él nos haya reconciliado consigo mismo para siempre. Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Podemos conocer su amor. Podemos saber que la obra de Cristo nos garantiza paz y bendiciones eternas por la eternidad, valga la redundancia. Las bendiciones son como Dios, eternas, en una eternidad eterna. No cesarán, no como ahora, que todo pasa y se desvanece. Y sí, ahora sí, concluyendo, los cristianos, como dice el apóstol, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que tiene que repetirse por todos los siglos. Nos gloriamos, nos gozamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, o sea, por lo que Él ha hecho, por quién es Él. Él es nuestra fuente de todo nuestro gozo, de todo nuestro amor, de toda nuestra seguridad, porque sin Cristo no hay reconciliación, sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay paz, ni dentro ni fuera de ti, no hay nada. Así que te pregunto si te gozas en el inquebrantable amor de Dios. Yo espero que sea así en esta mañana. Amigos, estás hoy aquí sin el Señor Jesucristo. Si buscas el amor supremo en cosas que no son Cristo, en las personas de este mundo, en las cosas de este mundo, te vas a decepcionar vez tras vez. Cree en aquel que por su inquebrantable amor vivió, murió, sufrió y resucitó por ti en la cruz. Y podrás gozarte del verdadero amor supremo, el de Cristo en la cruz del Calvario. Y cristiano, yo te pregunto, ¿fue derramado el amor de Dios en tu corazón por medio del Espíritu Santo? ¿Lo sentiste una vez de forma intensa? ¿Lo sigues sintiendo hoy en día, aunque sea de forma tenue? Dios te ha justificado, Dios te ha perdonado, Dios te ha salvado, Dios te ha amado. Como dice el apóstol ahora, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. El amor de Cristo nos obliga, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. No solo es una cuestión de encontrar gozo y consuelo en el amor de Dios, estás obligado a vivir para Él. Y esto implica una vida de discipulado cristiano. Esto implica una vida de imitación de Cristo, de su paz, de su gozo, de su perdón y de su amor. Debemos llevar a otros el mensaje de este amor inquebrantable. Él es digno, Cristo es digno, el amor de Cristo nos obliga. Debemos buscarles y persuadirles de la gloria de Dios y de que solamente hay amor verdadero y paz supremas
en Él y nada más que en Él, algo que va a cambiar sus vidas de verdad para siempre, y no en las chucherías de este mundo, que tienen fecha de caducidad. Pero la sangre de Cristo, hermano y hermana, también te obliga a reconciliarte, porque Él nos dio la reconciliación. Te obliga a reconciliarte con tus familiares incrédulos que no quieren saber nada de ti, con esas personas que te atacan y se burlan sistemáticamente de ti por causa de tu fe. Debes de reconciliarte con ellos, aunque sean enemigos de la cruz de Cristo. Y más aún, debemos reconciliarnos con nuestros hermanos, porque por ellos murió el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nosotros para reconciliarnos con Él, ese amor nos constriñe a reconciliarnos los unos con los otros permanentemente, siempre. ¿Quién eres tú para mantener una enemistad que Él mismo ha destruido? Si no hay enemistad con Él, ¿qué enemistad albergas en tu corazón? Estamos llamados a la reconciliación. Él derribó esa enemistad en su muerte en la cruz. Hermano, hermana, el inquebrantable amor de Dios nos obliga a amar, nos obliga a perdonar, nos obliga a restaurar, nos obliga a reconciliar. Estamos obligados, si es que hemos recibido el amor de Dios. Si hacemos esto, hermanos, podremos decir con gozo en nuestros corazones y podremos sentir verdaderamente el inquebrantable amor de Dios, diciendo que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, venimos ante ti, llenos de tu palabra, llenos de tu amor, llenos del hecho maravilloso de que tú nos has amado sin importar quiénes éramos, ni cómo éramos, ni lo que hacíamos, ni cómo vivíamos. Y tú nos salvaste, Señor. Y nos sigues sosteniendo ahora en un camino imperfecto por parte nuestro, pero glorioso por todo lo que tú pones en él. Porque tú que empezaste la obra en nosotros la concluirás. Señor, trae más amor a nuestras vidas. Trae más reconciliación a nuestras vidas. Trae más esperanza, más fe, una comunión más estrecha contigo y con nuestros hermanos en Cristo. Sabiendo cuánto tenemos que soportarnos unos a otros, pero también cuánto podemos amarnos unos a otros, Señor. Ayúdanos a amarnos, que la necesidad y la obligación del amor, Señor, nos lleven a olvidarnos de cualquier diferencia, de cualquier cosa que nos cargue, de cualquier cosa que nos abrume y que nos amargue. Tu amor lo llena todo, Padre. Tu amor es perfecto e infinito. Tu amor no conoce fisuras y tú lo has puesto en nuestro corazón para que vivamos vidas cargadas de ese amor, Señor. Perdónanos por las veces que no lo hacemos así. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra necesidad de amor. Te lo rogamos siempre por medio de aquel que en su inquebrantable amor nos justificó por su sangre en la cruz, el Señor Jesucristo. Amén.